Me quedo colgado en la 8, ¿no? 4, 6, 7, 8. Bien, estábamos acá. ¿Qué pasa si se coloca una carga mayor que la nominal del motor? ¿Qué pasaría? Se quema. Bien. Y bueno, está bien, sabemos que el producto final sería un motor quemado, pero internamente ya O conocemos. dañado. Claro, porque puede ser que no se queme, pero que se dañe, ¿se entiende? O que pierda rendimiento. Exactamente, porque a veces los motores no se queman, pero sí terminan produciendo más corriente y eso hace que tome más temperatura. Y es decir, el motor está funcionando, pero en condiciones normales, en vacío, tiene mucha temperatura. ¿Y por qué? Bueno, justamente porque los devanados están dañados. Si bien no hay un cortocircuito dentro, pero hay una eficiencia mucho menor que por ahí un motor en buenas condiciones. Entonces, como le decía, cuando nosotros ponemos mayor carga o exigir al motor con una carga que no corresponde, lo que hacemos es producir más corriente, o el motor produce más corriente para poder justamente satisfacer esa carga, esa torsión. Entonces ahí es donde se produce el calentamiento de nuestro motor y termina agriándose, quemándose, se termina los aislantes que tiene el barniz se termina derritiendo, ¿sí? Y se produce un cortocircuito y ahí es donde tenemos grandes problemas. Obviamente, vieron que decía que tenemos un disyuntor para proteger los motores, esos son los relés térmicos, se llaman relés térmicos, que son unos dispositivos de protección que se ajustan a la corriente nominal del motor. ¿Está bien? La corriente nominal o la potencia nominal, bueno, después le hablo de eso, pero la corriente nominal es la corriente que se mantiene preestablecida en condiciones normales. Hasta ahí es donde el fabricante me dice que aguanta. Entonces, cuando nosotros calibramos un relé térmico, tenemos que calibrarlo de ese valor hacia abajo, dependiendo del consumo. Yo voy con una pinza amperométrica y supongamos que el motor consume 4 amperes. Yo sé que va a consumir 4 amperes porque lo puse en plena carga. El motor dice que está preparado para consumir 6 amperes. Bueno, entonces yo lo calibro, funciona eso. Si lo calibro en menos, no me va a funcionar nunca. Si lo pongo en 2, y si lo pongo más de 6, se termina recalentando y puede producir daño al motor y nuestro relé térmico no se activa, no se entera. Entonces lo ponemos en un promedio, ponemos en 5 amperes, siempre menos que la corriente nominal. Cosa de que si está trabajando con una mayor corriente en un determinado tiempo, termine saltando. Obviamente son térmicos, o sea que no es por corriente, sino que más o menos se calcula la temperatura que puede llegar a tener en esa cantidad de corriente. ¿Se entiende? Entonces no va a actuar al toque, no es que yo pongo la pinza amperométrica y tiene 9 amperes, qué raro que no saltó. No, porque es por temperatura. Si el motor se exige 9 amperes en un determinado tiempo, ahí es donde actúa, porque se empieza a levantar temperatura. ¿Sí? Sí, se entendió. Bueno, de 9, un motor eléctrico es un convertidor de energía eléctrica en energía mecánica. Y su eficiencia es una medida de cuán bien lo hace. La eficiencia del motor es igual a salida mecánica, torsión, sobre la entrada en watt. ¿Esto es verdadero o falso? Creo que es falso. La eficiencia del motor es igual a la salida mecánica. ¿No había también una unidad de distancia en la fórmula? ¿O estoy equivocado? No. Eso lo mostraron al principio de todo, si no me equivoco. No, esto es al final. Sí. Esto es al final lo que nosotros vimos. No, porque lo del principio que era la cantidad de fuerza que tenía que hacer el motor, ¿no? Entre el punto con el radio donde hace contacto y el final, abajo de todo, donde está cargando el peso. Es el radio, que sería el centro del eje, por la fuerza que estaba ejerciendo, por el peso, digamos, que estaba levantando.
Eso era. Era Esto el es fallo. eficiencia. Esto es eficiencia. Entonces dije, Sí. motor Era otra eléctrico cosa, pero quería saber. es un convertidor de energía eléctrica en mecánica y su eficiencia es una medida de cuán bien lo hace. Entonces la eficiencia de un motor es igual a la salida mecánica, que se da en torsión, sobre la entrada eléctrica. Acá donde se había graficado y se tenía el gráfico de esta manera. Y se tenía una línea nominal, que uno era una cosa y el otro era otra. Bueno, ¿esto es verdadero o falso? Para mí es verdadero. ¿Los demás qué opinan? Falso. Parece verdadero. Estoy pensando. Para mí es falso, no es salida mecánica, pero no me acuerdo qué es. Me suena a potencia en HP, pero creo que no. Claro, no, para mí también no es verdadero, porque para que sea una eficiencia debería ser un número sin unidad, como la ganancia, por ejemplo, es un ejemplo de cosas sin unidad. Y cuando vos la calculás, después le sacás, no sé, si tiene un porcentaje menor por X motivo, lo calculás con eso, multiplicándolo por X número. Pero para mí que no, que es falso, por eso mismo. Debería ser la salida en... O consumo en watts sobre entrada eléctrica en watts, sería. Bien, ahí está. Ese sería bueno. el punto. Para que se anulen las unidades, digamos, y quede. Ese sería el punto. Entonces no es torsión, sino que acá este sería HP. Caballos de fuerza, que en definitiva... Entonces sí era HP. ¿Eh? Entonces sí era HP. Sí. Entonces salida mecánica en HP sobre la entrada eléctrica en watt. HP termina siendo después una medida en watt. ¿Se acuerdan? Es 746 watts. Sí. Nada más que son 10 watts más que el CB. Nosotros trabajamos con caballo vapor y acá tenemos caballos de fuerza. Caballo vapor es 736 y este es 746. Bueno, y lo que decía la eficiencia era en esta diferencia entre la diferencia en la entrada eléctrica, que serían los watts, y los HP. ¿tá? Se trataba de esto, de la eficiencia. Mientras más alejado teníamos la entrada eléctrica, menos eficiente era. Y si estaba en este punto cero, tampoco era eficiente. ¿Cuándo era eficiente el motor? Cuando estaba trabajando sobre la potencia nominal, sobre HP nominal. Acá era eficiente, donde teníamos un equilibrio entre la entrada, la salida mecánica y la entrada eléctrica. Sí, ¿qué me decía? Que sería la potencia útil sobre la potencia absorbida, ¿no? Claro, ese sería como el rendimiento, sería algo parecido. Algo parecido. Eso es lo mismo, eficiencia y rendimiento, se trata casi lo mismo. Pero sí, esto sería falso porque tenemos mal la unidad acá. Este parámetro eléctrico está mal, sería en HP y no sería en torsión. Vamos a borrar esto. Así no nos queda en el otro. Ya terminamos, ¿eh? Ya los dejo tranquilos. ¿Qué tienen después a la tarde? ¿Hoy tenemos algo a la tarde? No me acuerdo. Bueno, No, parece que, Suena que no. los miércoles a la tarde generalmente tenían libre. Si hoy estuviésemos en clase, tendrían libre, se irían a dormir la siesta. Qué suerte. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, lo que yo les haría decir a los chicos cuando terminamos la clase es que aprovechen el día, que lo disfruten, que no lo malgasten. A ustedes no les puedo decir nada porque van a estar encerrados, así que da lo mismo, que estén jugando los jueguitos, que hagan la tarea, que se acuesten a dormir, y ya terminan estando en su casa. Bueno, y la última, ¿qué significa potencia nominal de caballaje? A, el mínimo de caballos de fuerza que un motor puede producir en vacío sin calentarse tanto como para que el aislamiento interno se dañe. B, el máximo de caballos de fuerza que un motor puede producir sin calentarse tanto como para que el aislamiento interno se dañe.
O C, el máximo de caballos de fuerza que un motor puede producir sin calentarse tanto como para no tener tanta potencia perdida disipada en calor. O D, ninguna de ellas es correcta. Para mí sí, es la D, porque nominal significa con la que debería trabajar comúnmente, es la potencia con la que debería estar funcionando. No lo sé, para mí, esa es mi opinión. En plena carga. La potencia nominal, ¿qué significa potencia nominal? De caballaje. Es la potencia que trabaja en plena carga. Bueno, y a ver, entonces, ¿cuál crees que es? ¿Ninguna? Ninguna sería. Sí, ninguno. ¿Creen que es esa? Ujú. ¿Quién más opina lo mismo o quién opina algo diferente? A mí también. Lean bien los enunciados, total, ya con este terminamos. Que le dediquemos 1 minuto más, 2 minutos más, no hace la diferencia. Sí, yo igual en serio pienso eso, no es que no leí igual a las respuestas, para mí me suena a que es la D. Mm, Bueno, si usted cree que es la D, vamos a ver qué opinan los demás. Si todos creen que es la misma, no, ¿no? a mí El me suena burro por más la delante. C. Entonces, Para mí es la B. la B, el máximo, lean bien, el máximo de caballos de fuerza que un motor puede producir sin calentarse tanto como para que el aislamiento interno se dañe, como para que no se dañe, ¿no? Sería, Para que no se dañe claro, eso. como para que no se dañe. Sí. Bien. Sí, ¿qué más? ¿Qué más opina algo diferente? ¿Todos creen que es la D o creen que es la B? ¿Un compañero cree que es la B? Calma. Esta está complicada, ¿eh? A mí me suena más La la C C también. podría La C también también, está. sí. Y también me suena una C, Sí, pero a no ver, si sé. tuviera que tirar por otra, me iría por la C, porque que te den un valor tan difuso como para que el aislamiento interno no se dañe me suena medio raro. Como que me parece más lógico que sea para no tener potencia perdida disipada en el calor. Es como que es más útil para la persona que lo calcula. Bien, ¿recuerdan como habíamos hablado de la corriente nominal? ¿Qué pasaba con la corriente nominal que me daba el fabricante? Tenía que ir de ahí para abajo, la de trabajo. Exactamente. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de potencia nominal o corriente nominal, podríamos hablar de que es algo que está ya como sobre máximo, o sería Sí. algo que no tendría que esforzarse más de eso. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros podemos decir, ¿qué significa por potencia nominal de caballaje? Que es el máximo de caballos de fuerza que un motor puede producir sin calentarse tanto. ¿Está bien? Como para que el aislamiento interno no se dañe. O sea que hasta acá tenemos la respuesta correcta. Lo correcto es la B. Ok. El máximo de caballos de fuerza que un motor puede producir sin calentarse tanto. Hasta acá llegamos. Hasta la potencia nominal llegamos. Si vos le pones una carga que sobreexige esto, va a empezar a calentarse. Y si se calienta, vamos a tener un daño en el aislamiento. Se van a derretir el aislante y se van a tocar entre ellos los pobres y va a producir un cortocircuito. ¿Está bien? Entonces esa es la potencia nominal de caballaje. Ok. Ok. Bien. Y ahí termina la presencia. Bueno, chicos, con eso terminamos la clase de hoy. Nos vemos el martes que viene. Les iba a mostrar lo de montaje, pero bueno, tampoco quiero mezclar las cosas y aparte ya estamos sin tiempo, ya nos consumimos casi todo el tiempo. Los dejo que Profe, las preguntas y todo eso, ¿nosotros tenemos alguna forma de verlo? ¿Está en el campus o algo? ¿O no están les esos? voy a subir la diapositiva. Ah, listo. Les subo las diapositivas cuando termine de subir esta semana, que terminan todas las clases. El viernes les subo las clases
y la diapositiva para que lo tengan. Si quieren bajarlo, quieren leerlo, lo pueden Dale, hacer. dale. ¿Está? Sí, Ok. está bien. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que quieran contar? ¿Les No, parece bien por cómo ahora venimos no. llevando la clase así, ir anotando con un tiempo suficiente como para que puedan ir apuntando en su carpeta? Sí, igual llegué a anotar Sí, está bastantes bien. cosas hoy. Sí, se entendió bien todo. Perfecto. Buenísimo. Esa va a ser la mecánica de la clase los miércoles. ¿Sí? Traten de traerse un cuadernillo para seguir tomando nota y vamos pasando diapositivas o seguramente si tenemos que hacer algún ejercicio, si los puedo digitalizar, lo digitalizo con algún PDF o si no lo hago en el pizarrón y les muestro la foto. Dale, dale. Bueno chicos, que tengan una buena semana y nos vemos la otra semana. Nos vemos Igual. el martes. Igualmente. Igualmente, profe. Igualmente. Perdón, profe. Saludos a Nos la vemos, vuelta, profe. cuídense. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao.